El equipo de la universidad visitaba el Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a su odiado rival, las Águilas del América. Sin embargo, ambos equipos se tuvieron que conformar con un empate en el Estadio Azteca. En la siguiente jornada, los Pumas de la UNAM recibían al Atlas en el Estadio Olímpico. Con goles de David Toledo, Jimmy Lozano y Bruno Marioni, sacaban los primeros 3 puntos en su casa ante el conjunto rojinegro. Luego de un empate 0-0 ante San Luis, el equipo de Hugo Sánchez se despachaba con 2 victorias consecutivas, donde los felinos vencieron 3-2 al Santos Laguna en el Estadio Olímpico, y en su visita al Estadio Azteca derrotaron a los Potros de Hierro con un marcador de 4-2 a domicilio. Sin embargo, el equipo de la universidad caía de manera inesperada ante unos modestos Jaguares de Chiapas, quienes serían los responsables de la derrota en el Estadio Olímpico 0-1. Luego de la derrota ante Jaguares, el equipo de Hugo Sánchez no se desinfló y regresaron a la senda del triunfo venciendo 3-0 ante el Pachuca, y posteriormente derrotarían en casa a los extintos Monarcas Morelia 2-1. En la Corregidora, los Pumas se enfrentarían a los Gallos Blancos. Bruno Marioni e Ismael Íñiguez adelantaban a los universitarios 2-0. Sin embargo, Carlos Casartelli se despachó con un hat-trick y remontaba el partido, pero Darío Verón sobre la hora empataba el encuentro para que ambos equipos se fueran 3-3 en el marcador. Después del partido en la Corregidora, los felinos se enfrentarían a los Tigres de la U de Nuevo León, los subcampeones del torneo pasado. Dicho encuentro, los de azul y oro derrotaron a los auriazules con un marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico. En su visita al Nemesio 10, el equipo de Hugo Sánchez disputaba su siguiente compromiso ante Toluca. Manuel de la Torre adelantaba a los Diablos Rojos. Minutos más tarde, Miguel Cepeda ampliaba la diferencia. No obstante, Bruno Marioni acercaba a los felinos desde los 11 pasos, y poco después el astro argentino empataba el encuentro con un buen gol de volea, sellando el empate definitivo. Los Pumas de la UNAM golearían a las Chivas con goles de Joaquín Beltrán y un doblete de Bruno Marioni, que estaba en su prime con el cuadro universitario. En Aguascalientes irrumpían en el Estadio Victoria para sacar los 3 puntos a domicilio ante Necaxa con un marcador de 1-0, y de vuelta al Estadio Olímpico Universitario exhibían a la Franja del Puebla con un triplete del Kikín Fonseca. En la jornada 15, ante Irapuato en el Estadio Olímpico, el cuadro de la universidad no pudo romper el empate a 0 goles ante la Trinca Fresera, y ambos equipos se fueron con las donas en el café sin hacerse daño. No obstante, en su visita al Estadio Azul, se llevaron su segunda derrota luego de perder ante la Máquina Cementera con un marcador de 2-0, siendo el autor de los 2 goles Marcelo Delgado. Pumas cerraba el torneo regular con un paso arrollador. En la jornada 17 despedazaban a los Tiburones Rojos con un marcador de 6-1. En su visita al 3 de marzo derrotaban a Tecos con un marcador de 3-1. Y en la última jornada vencían a los Rayados de Monterrey con un marcador de 3-2. Cerrando el torneo con 41 puntos, Pumas se instaló en la segunda posición solo por debajo de los Jaguares de Chiapas, quienes hicieron 42 unidades. En cuartos de final se toparían con los rojinegros del Atlas. En el juego de ida en el Estadio Jalisco, Joaquín Botero se hacía con el doblete al minuto 37 y 45. Sin embargo, Gerardo Espinosa recortaba distancias para el juego de vuelta. Ya en el Estadio Olímpico, ambos equipos se volverían a ver las caras. Kikín Fonseca perforaría el arco rojinegro al minuto 29. Bruno Marioni ampliaba la diferencia, y cerca del final, Kikín Fonseca volvía a decir presente, y un minuto más tarde, Robert de Piño lograba el gol del honor en un marcador global de 5-2. En semifinales se verían cara a cara contra el Cruz Azul. En la Noria no se hicieron daño y dejaron todo para el partido de regreso. En el juego de vuelta se disputaría en el Olímpico, y Luciano Figueroa adelantaba a los celestes. Bruno Marioni lo empataba de inmediato, e Ismael Íñiguez le daría la vuelta al marcador. Sin embargo, Luciano Figueroa empataba el encuentro al 68. 7 minutos más tarde, Jaime Lozano desde los 11 pasos sellaría la victoria universitaria, y los Pumas se instalarían en la gran final. Pumas y Chivas llevarían a cabo el primer partido de la gran final en el Estadio Jalisco a todo lo que da.
En el primer tiempo ambos equipos no se hicieron ni cosquillas, pero en el segundo lapso fue cuando los universitarios pegaron primero con un gol de José Luis el Parejita López al minuto 76. Desvío, palo, contrarremate de Fonseca, llega Israel, gol de Pumas. Minutos más tarde, una barrida de Jaime Lozano sobre Salvador Carmona fuera del área se pitó como penal a favor del rebaño y toda la Minerva festejó. Aquí, que dice el árbitro, penal, está marcando Robert penal, no me parece. Esto sirvió para que Ramón Morales perforara el arco de Sergio Bernal desde los 11 pasos y toda la Minerva hacía estallar el Estadio Jalisco, dejando todo abierto para el juego de regreso. El 13 de junio se disputaba el juego de vuelta en el Estadio Olímpico, pero en 120 minutos no fueron capaces de zanjar el encuentro y el partido se tuvo que ir obligatoriamente a la tanda de penales. Lozano y Bofo marcaban para ambas escuadras, Del Olmo y Sol anotaban el segundo tiro, Beltrán y Palencia no fallarían. Quiquín le gritaba el gol de manera polémica a Osvaldo Sánchez y Omar Bravo perforaría por cuarta vez el arco de Bernal. Ayton da Silva marcaba el quinto gol universitario y la responsabilidad de mandar esta tanda a la muerte súbita estaba en manos de Rafael Medina, que con un tiro muy potente sacaba el balón hasta Tamaulipas y el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México se consagraría campeón del fútbol mexicano por cuarta vez en la historia después de una larga sequía de 13 años sin ser galardonado. Al torneo siguiente, el equipo de Hugo Sánchez iniciaba su defensa por el título y los universitarios fueron superados por unos tecos con un marcador de 1-0 y los de azul y oro arrancaban con el pie izquierdo. Sin embargo, los de la UNAM se reponían en el Estadio Azteca y se imponían ante los Potros de Hierro 1-0 a domicilio. El conjunto de Hugo Sánchez recibía a los Tuzos del Pachuca en Ciudad Universitaria y los Pumas volverían a caer por segunda vez en el torneo 3-2 ante el equipo blanquiazul en Ciudad Universitaria. El equipo universitario volvía a reponerse en el Nemesio 10 tras superar a los Diablos Rojos del Toluca a domicilio con un marcador de 1-0. Los de Hugo Sánchez estaban en su peor momento tras sumar 4 derrotas consecutivas luego de caer en casa ante el líder Veracruz con un marcador de 3-2. Luego visitaban al Volcán de Tigres, donde Diego Alonso adelantaba a los felinos, pero con un doblete de Silvera y un gol de Walter Gaitán sellarían la derrota 3-1. Después regresaban a la Ciudad Universitaria y caerían ante Cruz Azul por un marcador de 3-1, con goles del Chelito Delgado, Luciano Figueroa y Casareo Victorino. Y en el Estadio Jalisco, los de Azul y Oro sumarían su cuarta derrota consecutiva, tras caer ante Atlas. Botero adelantó a los felinos, Juan Carlos Medina empataba el encuentro, De Piño desde los 11 pasos le daba la vuelta al marcador y Carlos María Morales sentenciaría el encuentro. Los Pumas cosechaban 5 victorias al hilo derrotando al recién ascendido y debutante Dorados de Sinaloa 3-2. Después arrollaban al América con goles de Joaquín Botero, un autogol de Duilio Davino y un gol de Ismael Íñiguez. Luego regresó a casa para derrotar a Santos Laguna 2-1. Después vencerían a domicilio al Puebla con un marcador mínimo de 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc y vencerían a los Jaguares de Chiapas en CU con un marcador de 2-1 y los de Azul y Oro ya sumaban puntos en el certamen. Sin embargo, en el Tecnológico, los universitarios no pudieron superar a los Rayados y ambos equipos se repartieron puntos luego de sacar un empate a un solo gol. Los Pumas sumaban su octava derrota en el torneo luego de recibir a los Rayos del Necaxa en Ciudad Universitaria. Los de Azul y Oro fueron superados por los rojiblancos por un marcador de 3-1 a domicilio. El conjunto de Hugo Sánchez no supo cómo reponerse de la derrota, y en el Estadio Morelos no pudieron romper el empate a 0 goles y regresaban inconformes a Ciudad Universitaria. De vuelta a casa recibían al subcampeón las Chivas del Guadalajara. El Venado Medina abría la cuenta. Minutos más tarde Francisco Palencia ampliaba la diferencia
El Venado Medina volvía a hacerse presente en el marcador haciendo el 3-0. Un riflazo de Rafael Medina perforaba por cuarta vez el arco felino y Omar Bravo hacía el contundente 5-0, una goleada humillante para los de la UNAM. Sobre la hora David Toledo hacía el del honor y con un marcador de 5-1 los Pumas bajaban hasta el noveno puesto, pero gracias al ridículo formato de clasificación pudo instalarse en la liguilla en lugar de Tigres, esto debido a que cerró en el torneo estando segundo lugar en su grupo solo por debajo del Atlante. Pumas comenzaba a defender su campeonato enfrentándose al líder Veracruz de Cuauhtémoc Blanco y Clever Boas en cuartos de final. En el Estadio Olímpico, Joaquín Botero al minuto 5 pone en ventaja a los universitarios. Al 73 del segundo tiempo, Jimmy Lozano perforaba el marco jarocho con un penal bien cobrado. Y al minuto 81 Joaquín Botero hace su doblete poniendo el 3-0 definitivo para llevarse la ventaja. En el estadio Luis Pirata Fuente, ambos equipos no se hacían daño hasta en los últimos minutos, y al minuto 87 Gustavo Vizcaizacu le daba la vida a los tiburones rojos, pero un minuto después Diego Alonso sepultaba a los veracruzanos y clasificaban a semifinales. Pumas y Atlas se veían de nuevo en la liguilla, ahora en la ronda de semifinales. En el Estadio Olímpico, Kikín Fonseca y Joaquín Botero al minuto 10 y al minuto 12 ponían en ventaja a los felinos. Al minuto 32 Juan Pablo García recortaba distancia para el Atlas. Al segundo tiempo Joaquín Botero al 47 perforaba el marco rojinegro marcando su doblete y poner las cosas 3-1. Al minuto 54 Daniel Osorno recorta distancias. Al 62 Robert de Piño y al minuto 83 Diego Alonso ponen el 4-3 definitivo en un dramático partido. En el Estadio Jalisco buscaban remontar los rojinegros, pero Kikín Fonseca les apagaba las ilusiones a los rojinegros y al 47 José Luis el Parejita López acercaba a los universitarios a otra final. Robert de Piño a 4 minutos del final les devolvía la ilusión a los aficionados fieles, pero los Pumas acabaron con el sueño de 1951. El 8 de diciembre de 2004, Monterrey y Pumas se enfrentaban en la gran final del Balompié Azteca en el Estadio Olímpico Universitario. A los 20 minutos, el campeón de goleo Guillermo Franco pone en ventaja a los Rayados. Monterrey tuvo la ventaja hasta el minuto 49, luego de que Joaquín Beltrán empataba la final dándole drama al partido. A 11 minutos del final, Toledo le daba la vuelta al marcador para llevarse la ventaja al partido de regreso. El 11 de diciembre, en el Estadio Tecnológico, Monterrey buscaba la remontada y se iba al ataque, pero Sergio Bernal protegía muy bien su arco sin dejar que los albiazules le metan un solo gol. Luego de varias oportunidades desperdiciadas por Rayados, Francisco el Kikín Fonseca al minuto 46 perforaba el marco rayado y los acercaba a su deseado bicampeonato después de un pésimo torneo regular. ¡La pelota está en el fondo! Fonseca se encontró con el rebote y la metió. No hubo tiempo para más y los Pumas de la UNAM eran campeones otra vez y el primero en ganar 2 torneos consecutivos en el formato de torneos cortos. Los Pumas de la UNAM, liderados por Hugo Sánchez, conseguían su título número 5, siendo el primer bicampeonato en su historia, y cerrarían con broche de oro el año 2004, luego de ganar el campeón de campeones y la Copa Real Madrid. Pero ahí está el momento grande, para esto se trabaja, para ser campeón del fútbol mexicano, Enrique. Sin duda, Universidad, una representación de lo que es el fútbol, la asociación, la entrega, el dinamismo, el trabajo. Pumas, un enorme bicampeón.